Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia. La concentración monopólica de los bienes de comunicación, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico, porque al poner la periferia en función del centro, les niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Bueno, metió un discurso más o menos, ¿no? Ahí en Bolivia. ¡Qué discurso ese del Papa! Realmente dividiendo aguas, incorporando novedades a la agenda política, a la agenda mediática, a la agenda de los titulares de los medios masivos de comunicación. ¡Qué discurso! Realmente este pontificado, que ha sido una sorpresa desde varios aspectos, una sorpresa que sea... Yo nunca imaginé eso. Creo que nadie. Aquí, siendo visto como uno de los jefes intelectuales de la oposición, con los contrapuntos que había, era un tapado, ¿no? Creo que ellos tampoco, creo que los cardenales que lo eligieron, ¿no? Me parece que tampoco. Hay muchas historias en Roma. Yo acabo de venir de ahí ahora. Se cuentan muchas historias, se cuentan muchas anécdotas. Se dice que es un pacto que se había celebrado ya con la elección de Ratzinger, que estaba previsto. Yo no lo veo. Me parece Lo que es seguro, Nelson, es que si este discurso lo hacía en Pompeya, en Buenos Aires, no era elegido nunca. No, nunca iba a llegar a ser Papa, ¿no? También eso está en discusión. A mí me parece que lo que se discute en este momento de si el Bergoglio de verdad era el Bergoglio arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, o el Bergoglio que hoy es Papa Francisco, me parece, bueno, esa discusión no lleva mucho a ningún lado, pero sí es cierto, fácticamente cierto, que si con esta postura la hubiera hecho pública y abiertamente, siendo obispo de Buenos Aires, no llegaba, la nomenclatura vaticana no lo dejaba llegar al trono de San Pedro, ¿no? Es un discurso profundamente político, está hablando de la concentración de los medios, está hablando del colonialismo, está hablando de cosas que habitualmente no son tema de conversación por parte de las cúpulas del Vaticano, ¿no? No es, y intencionalmente no son. O sea, hay como una concepción. En Roma se concibe la neutralidad del Papa. Por ejemplo, el papado de Ratzinger fue manifiestamente así. La neutralidad del Papa para ser una figura que logre los consensos, que acerque a las partes. Bergoglio no, Bergoglio se ha planteado de la misma manera, yo lo dije en un programa tuyo que me invitaste, de la misma manera que se lo había planteado Juan Pablo II a su pontificado, un pontificado político, un pontificado de enorme incidencia en todos los temas políticos, y no deja ninguno afuera, no solamente los temas ideológicos, como acaba de mencionar en el discurso de Bolivia, los temas mediáticos, inclusive los temas civiles. Dicen, pero cuando era obispo estaba en contra del matrimonio igualitario, como aquella carta que le mandó a las monjas cuando se discutía en la ley de matrimonio igualitario en el Congreso argentino. Pero era otra persona en otra coyuntura. Ahora el Papa se mete también con los temas civiles de dentro de la Iglesia, que siempre han sido
temas tabú, eso no se toca, ¿no? Como por ejemplo la anulación del matrimonio, que es, digamos, la facilitación del trámite de disolución del vínculo matrimonial para la Iglesia, que para mucha gente es una cosa importante, ¿no? El tema es que, más allá, disculpa, de que algunos supongan que pudiese estar simulando, lo que dijo ya lo dijo. El otro día charlaba con Atilio Borón y me decía, bueno, yo ahora puedo ir a cualquier discurso y en vez de pasarme media hora dando contextos, explicando, poniendo las bases, voy y digo, el Papa dice claro, el capitalismo es inhumano. Claro, punto. una fuerza moral en eso y una fuerza que genera doctrina, que genera jurisprudencia, que genera teología. El punto, Nelson, es que muchos teóricos aquí en Argentina entendieron esto como una jugada estratégica política por parte del Vaticano para competir y disputar poder político en América Latina. El problema es que lo que estamos viendo hoy es que forma parte de aquellos países que llevan a cabo políticas populares como un aliado más que un competidor, ¿no? Totalmente. Yo acabo de publicar en el Hoy Día Córdoba, en el diario que dirijo, esta semana, creo, o la semana anterior, una nota de Gustavo Morelo, un gran amigo mío. Gustavo es sacerdote, es jesuita, actualmente enseña allá en Boston, en el Boston College, y es una persona que ha estudiado la Iglesia argentina. Él estudia Iglesia y dictadura, es su centro de estudio, tiene algunos libros publicados sobre eso bien interesantes. Entonces, claro, como es jesuita y está en Estados Unidos, es una persona, y argentino, es una persona permanentemente que consultan por el tema Bergoglio, los medios, inclusive las academias en Estados Unidos. Entonces le dije que me escribiera un artículo sobre el Papa, lo acabo de publicar, se llama El Papa también baila el tango, Francisco baila el tango, porque Moreno explica cómo la lógica con la que se intenta de Argentina interpretar a Bergoglio no es la lógica de Bergoglio. Lo que está mal es la clave interpretativa, porque Bergoglio no es un actor que va a competir con los actores políticos, sino que en su concepción eclesiológica, teológica y política es un actor que viene a coadyuvar con los actores políticos que a su vez están en línea con lo que él piensa que es el bien común, digamos así. Por eso esta cercanía y esta sintonía con el liderazgo latinoamericano, incluyendo a la presidenta de la Nación Argentina, con quien en el pasado no hubo esta sintonía, pero nuevamente fue otro país, eran otras personas, y ahora en esta relación el diálogo que hay entre Cristina Fernández y el Papa es inmejorable. O sea, lo dicen los analistas vaticanos y los vaticanólogos y los analistas políticos en Europa. O sea, una de las principales interlocutoras del Papa es la presidenta argentina. ¿Te sorprende verlo así, llevándose tan bien con Evo Morales, recibiendo de buena gana ese regalo que generó alguna polémica malintencionada con Evo Morales? ¿Te sorprende? A mí me sorprendió en un primer momento y lo admití públicamente. Yo no esperaba esta postura del Papa, yo me imaginaba otra cosa, como tantos analistas. O sea, me imaginaba que la postura que traía iba a ser una continuación. Este rompimiento me sorprendió. Ahora, encontrándole las nuevas claves interpretativas a su actividad, no me sorprende la actitud frente al Papa, del Papa frente a Evo, porque Lucho Espinal, aquel jesuita español que había tallado esa hoz y con el crucifijo en el medio, fue un jesuita que vivió el cambio de la opción cuando después del Concilio Vaticano II, cuando la Compañía de Jesús manda a los jesuitas a meterse en el seno de la problemática latinoamericana, que los manda a Bolivia, los manda a Salvador, donde mueren los jesuitas de la Universidad del Salvador, los mártires del Salvador, y en ese contexto muere
Lucho Espinal, muere este jesuita español en Bolivia, y el Papa, cuando se está trasladando, pide parar, pide que el coche pare en el lugar donde fue asesinado Lucho Espinal. ¿Cómo lo iba a recibir de mala gana a un objeto construido por las manos de Lucho Espinal? Hay que tener, sinceramente, muy mala intención, por decirlo con educación, para hacer una lectura atravesada de ese gesto. Sí, sí, que duró muy poco, porque el intento de manipulación habrá calado durante algunas horas hasta que al otro día el Papa dijo que no, porque hasta la lectura de los labios, en donde primero se dijo esto está mal, digamos, Claro. fue desmembrada y estalló en 1000 pedazos cuando el Papa dijo, no, Sí, yo lo conozco, yo... A mí esa cuestión tan anecdótica, tan coyuntural, me parece fácilmente zafable. Se puede saltar de esas disputas de periodismo chico, de periodismo amarillo, de intenciones aviesas para justificar posiciones ideológicas, dándole contenidos políticos a los actos del Papa, leyendo los documentos del Papa, leyendo lo que el Papa escribe y firma. Y si vos leés los documentos, los más grandes documentos, como han sido sus dos documentos de sus dos encíclicas hasta ahora, y sus discursos, y hay muy poco para hacer juego interpretativo a los márgenes. El discurso es claro.